Pisu, bienvenido a tu programa. ¿Cómo estás, Perla? Muchas gracias. Muy bien, Feliz viernes. muchas gracias. Feliz viernes, Pisu. Qué gusto verlas. Nos vas a hablar de unas aplicaciones para poder ver la televisión, pero y luego, ¿el cine dónde queda? El cine también es una gran experiencia. Es una gran observación porque además, como que últimamente nos ponen mucho frente a la disyuntiva de decir, hay una app, escoges esa app versus la experiencia completa en lo que sea. Sí. Incluso en los libros, ¿no? Claro. Yo sí soy de ese grupo de usuarios que dice, es que sí no hay nada como agarrar un libro, entre el olorcito, todo lo que implica es la experiencia de un libro o de la lectura. Y en el caso de los cines pasa exactamente igual. Nada como ver una película en tu casa, en chorichancla. Claro. Con tus botanitas, claro, ¿no? Tú llevas tu ritmo ahí, pero la experiencia, en el caso, por ejemplo, además de los hijos, ¿no? De llevarlos al cine. Eso, Sí. sí. Por cierto, déjenme abrir un pequeño paréntesis en esa parte. Papás, mamás, 2 consejos, peticiones. Ya Pisu enojado. Ya sabes, ya me viste, ya estoy en a la el grupo, comunidad. en el grupo de papás quejosos. Yo ya sé por dónde vas y también creo que me voy a andar sumando. Ok. Si vamos a ir al cine con nuestros hijos, una recomendación, escojan una matiné y escojan preferentemente que la película ya esté en español para que no le tengamos que leer los subtítulos a nuestros hijos y a los 6 satélites que tenemos sentados alrededor. Qué cansado. Pero hay que hacerse a la idea de que ir a la matiné con niños implica ir al ruido. O espérame, van a ahí sí estar hablando. te voy a ¿no? debatir el tema. Si es para niños la película, específicamente clasificación A, ahí sí se amuelan si el niño está hablando, porque es para niños. Exactamente. Pero nada más, las demás clasificaciones, no. Y ese es un poquito mi punto. Yo iba también como a traerle justicia a quienes no tienen hijos, en el sentido de papás, no lleven a sus hijos a películas que no sean específicamente para niños. Y la diferencia entre las mañanas y las tardes es notable, ¿eh? O sea, en las mañanas quienes van al cine como que ubican más el que hay matiné y que van a ir niños pequeños. En las tardes, aún la película siendo para niños, hay más gente que está como esperando la oportunidad de verla sin interrupciones, cosa que como papá causa gracia, pero... Y hay algunos cines, perdón que interrumpa, porque ¿Sí? ya tienen hasta área para niños, que Claro, son específicamente para los niños, tienen alberca de pelotas, tienen todo para que los niños también se Bueno, pero se van entretengan a la y tienen alberca el de volumen pelotas más bajito. o van a ir a ver una película. Es que hacen ambas, por son la multitasking. atención, sí, son multitasking. Yo por eso me quedo en mi casa y prendo mi tele a la hora que quiera. Y por eso les nadie vamos a me recomendar molesta, las aplicaciones del día de hoy, claro. justamente para esa opción. Pero creo que es importante, me encanta que lo hayas resaltado, Perla, que la experiencia del cine como tal, esa se vive, es ir y todo lo que implica. Sí. De hecho, mucho del diseño del cine se trabaja en términos de audio y de imagen pensando en las salas. Entonces, sí, esa parte es increíble. Pero quienes disfrutamos la vida digital también, o como una buena alternativa, yo aquí les voy a plantear un dilema. ¿Cuántas veces o a quién no le ha sucedido que empiezan a ver una serie, la dejan, empiezan a ver otra, la estacionan, empiezan a ver otra, y aquí viene el problema. Picando, ¿no? Cuando retomas esa serie que estabas viendo, sí, claro, ¿no? Pero Voy al retomas la baño. serie y no te acuerdas en qué capítulo te quedaste. Y es muy frustrante porque hay un círculo vicioso de pérdida de tiempo ahí. Por ejemplo, The Game of Thrones. Por ejemplo. Que Y son tantos recuperas, personajes claro. que el día que la dejas de ver un año dices, ay, pero ¿y en qué iban? ¿En qué iba? Y ya había pasado. Pero si este no se había muerto, ¿no? El punto justamente de este tipo de plataformas que compartimos hoy es ayudarte a recordar, no importa en dónde la hayas visto, Eso está buenísimo. cuál es el último capítulo de todas las series que tengas y de películas que quieras ver. Lo mismo decirte cuándo son las fechas de estreno en cartelera Ay, esto está para que sepas cuándo buenísimo. comprar boletos y todo esto. La aplicación o la plataforma se llama Track TV o Tracked. Y lo que haces es dar de alta una cuenta, la están viendo en su pantalla, te registras, es gratuito, que esto es también muy importante. ¿Es gratuito? Te registras de manera gratuita porque, ojo, esta aplicación no te va a permitir ver las series. Te ni las películas. organiza, ¿no? Solo se conecta donde tú las ves claro. y las organiza y las lista y las ¡Ole! ordena. Pero entonces, como pueden ver, tiene una posibilidad de ofrecerte el seguimiento a todas tus series. Algo padrísimo. ¿Te gusta mucho una serie y no sabes si va a haber temporada siguiente? Ay, eso. Bueno, esta aplicación te dice, sí, ya se firmó la siguiente temporada. wow. Y se anuncia Voy a meter. en tal fecha. Ok. Entonces eso nos permite es como un dosificar la separador serie. Y te da virtual. sugerencias Te da de lo que ya sugerencias, viste. exactamente. Si te gusta mucho la acción, todas las series que están relacionadas con acción, con el tipo de serie que estás viendo, te las va a recomendar y te las va a ir poniendo en listas de importancia, de más famosas, de más vistas. A ver, Pisu, Sí, señor. quiero rebatirte un Por poquito favor. esta sugerencia. Sí. Existe actualmente un
sistema de streaming para ver series Sí. y películas muy famoso, muy Sí. grande, muy conocido, Sí. que hace exactamente lo Sí. mismo. Sí. Te recomienda ciertos Sí. títulos con respecto Sí. a Que lo lo que has deja en visto. pausa donde Correcto. lo viste. Te Sí. dice en qué capítulo te quedaste. Entonces, ¿por qué habríamos que comprarte esta idea? La gente va a pensar que nos pusimos de A acuerdo, ver. caray, pero es buenísima la pregunta, porque solo es un servicio y esta plataforma Sí. se conecta a todos los servicios. Entonces, por ejemplo, hay series mexicanas Ajá. que uno de los proveedores no tiene. Esas series también las puedes seguir con esta plataforma. Hay Cierto. películas exclusivas que tienen plataformas grandes tipo Apple, Amazon o Google que hasta después llegan a otros servicios de streaming. Piso. Esas también las puedes ver. ¡Compradísimo, señor! Pero tiene otras, No, A ver, finalmente, esta es la plataforma como tal. sí. Pueden verla en su escritorio, en su compu de escritorio y listo. Ahora, por supuesto que hay aplicaciones que se conectan a esta plataforma y aquí en mi teléfono puedo ver qué estoy viendo, qué tengo pendiente y qué viene. Ok. El caso de una de ellas es Nachos o Nach OS de Operating Nachos. System, pero pues el Eso. Nachos juega ahí Está con el bueno, nombre está bueno, sí. Y Nachos y Nachos lo que palomitas. hace es una aplicación para dar seguimiento a todas las series que haya visto, guarda el estatus y episodio en el que me haya quedado, me hace recomendaciones de temas y series que están relacionados y lo mismo con películas. La aplicación no tiene costo y lo único que hace es cumplir este objetivo de ayudarme a ordenarme. Me pregunta cuando la instalo qué servicios tengo contratados. Y de cada servicio que tengo contratado me configuras, conecto claro. y ya él va y se trae Pero toda la tampoco información. puedes ver nada, ¿verdad? O sea, solo No es puedes para ver nada, ordenar exacto. también. Puedo ver la lista de las series, pero no puedo ver la serie como Exacto. tal. O sea, es para Eso organizar. bueno. Es para organizar, no para ver, correcto. Y finalmente, comentarles otra aplicación, que es una aplicación, digamos, hermana, que se llama Tivo. Y es prácticamente la misma funcionalidad. Nos permite de manera gratuita listar todas las series que estemos viendo, todas las películas que estamos viendo y las que querríamos ver. Y nos permite aquí además seleccionar o preferir recomendaciones, porque al principio están viendo, voy a escoger quién es mi héroe favorito, por ejemplo, voy a escoger cuáles son mis temas favoritos de películas, y a partir de ahí, además de llevarme mi lista ordenada, Te va a dar me dice, oye, a ti que te recomendaciones. gusta la acción y específicamente Spider-Man, Esto es para ti. estas películas son spins o son relacionadas que tendrías que ver. Oye, Pues Piso, vale ¿hay la pena alguna muchísimo. aplicación para que la gente lo sepa? Porque luego nos confundimos con cosas piratas o Sí. cosas que pueden Sí, dañar. te quiero, ¿no? Liliana, venga. Entonces, ¿hay alguna aplicación gratuita, real, donde se puedan ver series o películas? No. Eso. Y esto es importante. Además, todos los contenidos que aquí reportarían las aplicaciones, estamos dando por hecho que están en servicios que están contratados y por los cuales estás pagando licenciamiento. No confundamos libre con gratuito, porque ahí Exacto. cometeríamos un gran error. Lo hemos platicado aquí mucho y la semana que entra te propongo, Va. tratemos el tema de dónde y cómo encontrar contenidos legales Eso es bueno. sin problema. Buenísimo. Ya está, Muy no bien, se hable más. Pisu. Muchas gracias por la recomendación de fin de semana. A ver Feliz la fin de tele. semana para ti. A ver Exactamente. la tele.